Hola a todos. Hoy os traigo el análisis y resumen de la novela Espejismo, la cual sirve como la primera entrega de una serie de 3 libros que, al menos aquí en España, se han titulado como Las Crónicas del Silo. La trilogía está compuesta por Espejismo, al que sigue la precuela Desolación y que concluyen Vestigios. Como mucha otra gente, llegué a esta obra después de ver la serie de Netflix titulada Silo, que fue estrenada este año 2023 y que, de momento, solo tiene una temporada. La serie me pareció bastante interesante. Parte de una premisa que, aunque no es muy original, está bien planteada, y el misterio que genera la situación de partida es suficiente como para capturar la atención del espectador. El final de la novela, aunque podría considerarse autoconclusivo, deja muchas preguntas abiertas y es en cierta forma insatisfactorio porque posterga casi todos los misterios importantes para las siguientes entregas. Mi consejo es que, si vais a leer este libro, tengáis preparadas las siguientes entregas para continuar la historia, porque, si sois como yo que no os gusta quedaros a medias, no vais a querer esperar. El autor de esta novela es Yu Howie. Es un escritor estadounidense de ciencia ficción que en 2011 empezó a escribir esta historia como cuentos sueltos que se iban relacionando entre sí. Más adelante, dado el éxito que fueron adquiriendo esos cuentos, en gran parte debido al efecto boca a oreja, los reescribió, los limpió y los ordenó para construir esta primera novela de la trilogía a la que tituló Espejismo. Tanto los cuentos como la novela fueron publicados mediante el sistema de autopublicación para Kindle de Amazon. En 2012, el escritor firmó un acuerdo con la editorial Simon y Schuster para distribuir la novela a librerías. Por estos derechos, Howie recibió $500,000. Los siguientes libros llegarían ambos en el año 2013. En ese mismo año, comenzó la publicación de los libros en España. La editorial que se encarga de publicarlos aquí es Minotauro. Yu Howie ha publicado unos cuantos cuentos más con temáticas variadas, además de una serie de novelas juveniles conocidas como la serie de Molly Faith. La serie es bastante coral. Tiene muchos personajes, aunque el personaje principal de toda la serie es Juliet Nichols, aunque en la segunda novela, que es una precuela, ni siquiera es mencionada. Juliet Nichols es una mecánica de casi 30 años que vive en las profundidades del Silo, donde se encarga de cuidar las máquinas y de que la energía siga fluyendo a lo largo de los 144 niveles que componen el enorme silo. Este personaje representa a una mujer fuerte, autosuficiente e independiente. Le obsesiona averiguar la forma en que las cosas funcionan y hacer que todo funcione como debería, por eso, cuando empieza a pensar que toda la vida del Silo podría ser un espejismo, se obsesiona con la idea y empieza a meterse en cada vez más problemas. En la serie de televisión este personaje es interpretado por Rebecca Ferguson. Holston comienza protagonizando la narración en los primeros capítulos. Es el sheriff del Silo, el hombre que se encarga de que se haga cumplir la ley escrita en el pacto. Su mujer se llamaba Allison, salió a limpiar y murió 3 años antes del comienzo de la narración y él no puede olvidarlo. En la serie de televisión, este personaje está encarnado por el actor David Oyelowo. Ayudante del sheriff Marnes, es un veterano policía del Silo. Ha servido como ayudante para varios sheriffs, pero no quiere ser ascendido ni desea el cargo. Eso podría definirlo como el segundo al mando perfecto. Es responsable y conoce muy bien cómo funcionan las cosas en el Silo. En la serie lo interpreta el actor Will Patton. Allison es la esposa del sheriff Holston. Trabaja en el departamento de informática del Silo. A medida que Allison hace arqueología en su departamento, empieza a descubrir una serie de patrones que le hacen sospechar que la verdad que todos conocen no corresponde con la realidad. Allison está muerta al comenzar la narración y lo que sabemos de ella se nos ofrece a través de los recuerdos de su marido. El personaje está interpretado en la serie por Rashida Jones. Bernard Holland es el jefe del departamento de informática del Silo. Conoce de memoria la ley del pacto, y se encarga de supervisar todo lo que tiene que ver con la información en el Silo. En el libro es un tipo bajito y regordete, muy estricto y serio. En la serie de televisión, está interpretado por Tim Robbins. Peter Billin, en un momento de la historia es nombrado ayudante de sheriff. Anteriormente fue sombra de un juez del Silo, pero por alguna razón dejó aquel cargo y pasó a asumir un cargo de confianza en el departamento de informática. Peter está apoyado desde su aparición por la figura de Bernard Holland. En la serie de televisión su nombre de pila es Paul, y lo interpreta el actor China Zausch. Robert Sims es el jefe de seguridad de informática. Trabaja bajo la supervisión de Bernard Holland. En la novela este personaje está muy al fondo de la historia. En la serie de televisión le han dado un papel mucho más relevante y es interpretado por el rapero Common Sense.
Lucas Cal es un ingeniero del departamento de informática de unos 25 años. Entre sus tareas suele estar el mantenimiento de los servidores del silo. También es un astrónomo aficionado. Le gusta subir a la cafetería, desde donde se ven las pantallas que muestran el exterior del silo, para observar los puntitos brillantes del cielo y deducir qué son y cómo se comportan. En la serie de televisión es interpretado por el actor Avinas. Dr. Peter Nichols, este personaje es el padre de Juliet. Trabaja como médico en el área de natalidad del silo, donde ayuda a las mujeres a dar a luz y asiste en los partos. Su mujer, la madre de Juliet, era comadrona, pero lleva muchos años muerta al comenzar la historia. En la serie este personaje es interpretado por Aileen Glenn. Alcaldesa Jans, ha sido nombrada por votación popular en su cargo por los últimos 40 años. Es una anciana comprensiva, atenta con las necesidades de su comunidad y que siempre mira por la estabilidad y la tranquilidad del silo que dirige. Estuvo casada, pero su marido murió. En la serie la interpreta la actriz Geraldine James. Mark es un trabajador del departamento de mecánica. Está casado con Shirley. Aparece en la historia como el contacto de Marnes en las profundidades del departamento de mecánica, cuando la alcaldesa busca referencias sobre Juliet. En la serie de televisión este personaje no aparece. Shirley es la esposa de Mark y una de las mejores amigas de Juliet en las profundidades del silo. También es mecánica, y hace turnos en el mismo puesto que Juliet. En la serie la interpreta Remy Milner. Scotty es un muchacho que trabaja en el departamento de informática. Adora a Juliet. Empezó como sombra junto a Walker en electrónica, pero cuando vieron sus talentos le recomendaron para que subiera a informática, donde ha estado desde entonces. Sin embargo, Scotty no olvida su pasado en las profundidades del silo y sigue apegado a la gente de allí. Es consultor de informática para Juliet, también estuvo implicado en el lío que involucraba la cinta térmica de baja calidad que Juliet cambió para poder hacer sus reparaciones. Este personaje no aparece en la serie de televisión. Nax es el jefe del departamento de mecánica. Es un hombre corpulento y respetado por sus hombres, a los que se siente muy apegado. Es amigo personal de Juliet. En la serie lo interpreta Shane McCrae. Walker es el jefe del departamento de electrónica. Vive en las profundidades del departamento de mecánica, y fue el maestro de Juliet cuando ella empezó como sombra. En su refugio guarda todo tipo de piezas electrónicas que repara y mantiene para intentar alargar al máximo su vida útil. Su personaje hace a menudo de tutor para Juliet y como fuente de apoyo. En la novela, este personaje es un hombre, pero para la serie de televisión cambiaron al personaje de género y lo interpreta la actriz Harriet Walter. Su nombre real es Jimmy. Es un personaje que aparece hacia la mitad de la historia. Un hombre que ha vivido en completa soledad durante 30 años. Hablar más de él sería spoiler, así que lo dejaré para el resumen. Este personaje no llega a aparecer en la serie de televisión. El silo es una estructura colosal, una pequeña ciudad enterrada bajo el suelo con una altura de 144 niveles que se interna varios kilómetros en la superficie de la Tierra. El silo alberga a casi 10.000 personas en un ecosistema cerrado que provee a sus habitantes de energía, de alimento y de ciertas comodidades, pero, sobre todo, los protege del ambiente exterior y al mismo tiempo, es la única forma de vida y la prisión que confina a toda la humanidad. Y ha sido así por más de 100 años. El mayor tabú que existe en el silo según la ley a la que todo el mundo conoce como el Pacto de los Fundadores, es hablar de salir, del pasado o especular con que puede albergar el mundo exterior. Este tabú social se debe sobre todo a un trauma social ocurrido en el pasado. Desde que comienza la narración se habla de un levantamiento que ocurrió 100 años atrás que borró toda la historia anterior de un modo tan radical que hasta la gente parece haber olvidado todo lo que ha ocurrido. Desde que se produjo el levantamiento, toda la literatura o documentación anterior a ese momento ha desaparecido, por lo que los ciudadanos del silo solo tienen conocimientos sobre lo que ocurre dentro de su pequeño mundo y apenas saben nada sobre el exterior o la historia previa al silo. Las cosas empezarán a cambiar cuando una serie de ciudadanos empiecen a pedir salir del silo de forma sucesiva, poniendo en duda todo lo que se sabe sobre lo que ocurre fuera y dentro del silo. La trilogía del silo puede encuadrarse dentro de varios géneros. Por un lado, es una distopía, porque habla de un mundo pequeño, muy controlado, que está separado del resto del arrasado mundo. Por otro lado, la obra toca con mucho énfasis el género del misterio y del suspense, puesto que, una vez presentado el mundo del silo, en el lector empiezan a generarse preguntas acerca del silo, sus contradicciones y sus leyes. Finalmente, la obra también podría ser considerada como ciencia ficción,
porque se sitúa en un futuro indeterminado e incluye conceptos tecnológicos que a día de hoy no son posibles, pero podrían serlo muy pronto. En mi opinión, esto es verdaderamente ciencia ficción, mucho más que todas esas historias sobre viajes espaciales, conquistas interestelares, extraterrestres o robots. Estamos hablando de una ciencia ficción próxima, todavía imposible, pero más cercana en muchos sentidos que todas esas historias que tienen conceptos más cercanos a la fantasía que a la ciencia como tal. Formalmente, la historia está escrita con sobriedad y sin muchos adornos. El estilo de Howe no es retorcido ni florido, se centra sobre todo en desarrollar la trama sin preocuparse de detalles formales. La lectura es agradable y sencilla. Apuesta todo a que el lector quiera averiguar cómo sigue la historia y qué ocurre con sus personajes. En este sentido, la narración se cuenta de una forma accesible y apenas usa figuras literarias, metáforas o símiles. Tampoco recurre a flujos de conciencia pesados, o psicologías muy complejas. El argumento es lineal y solo se cuentan ciertos antecedentes en base a los recuerdos de los personajes. El énfasis de la historia y su mayor baza es la construcción del mundo que presenta y los misterios que hay en él. Este estilo simple centrado en la narración hace accesible la obra a todos los públicos. Aunque es una obra que secunda el feminismo a causa de su protagonista, es un feminismo muy bien llevado donde la mujer asume la dirección y la iniciativa dentro de la sociedad y sabe estar al mismo nivel que los hombres sin que por ello se convierta en un panfleto como los que nos podemos encontrar con tanta frecuencia últimamente. No es una obra política en sí, el feminismo no es el objetivo, pero ambos temas están de fondo y se integran muy bien al mismo tiempo que la historia se centra sobre todo en contarnos lo que de verdad nos interesa, qué es ese mundo, por qué están allí y qué va a pasar. Otro tema importante que se trata es el control social. El totalitarismo, la instrumentalidad del ser humano y la deshumanización de los gobernantes. Este es el mayor sentido político de la obra, y como tal, se trata de una distopía al nivel de otras obras más antiguas y conocidas como 1984 o Fahrenheit 451. La historia está narrada siempre en tercera persona y tiene a un personaje del fragmento como el punto de vista de la narración. Los personajes que protagonizan los capítulos van variando a lo largo de la obra, pero muchos están enfocados desde el punto de vista de Juliet Nichols. La historia comienza tomando la perspectiva del sheriff Holston. Holston, la máxima autoridad policial, ha pedido expresamente salir a limpiar. Salir a limpiar es un eufemismo que viene a ser lo mismo que una ejecución pública y retransmitida. Salir del silo significa la muerte porque el exterior, hasta donde se sabe, sigue lleno de unas toxinas que son capaces de acabar con la vida humana en poco tiempo. Cualquiera puede salir del silo si lo pide expresamente, pero también se saca gente a limpiar si cometen ciertos delitos de importancia, tal y como contempla el libro de leyes del silo al que todos conocen como el Pacto de los Fundadores. Las limpiezas son retransmitidas a través de una pantalla gigante que se encuentra en el nivel más alto del silo, la cafetería. Estas pantallas muestran el mundo del exterior, gris, reseco y sin vida, donde se amontonan los cuerpos de la gente que ha salido a limpiar en el pasado y que sirven como recordatorio de que la gente debe seguir dentro si quiere seguir con vida. Lo llaman salir a limpiar porque todos los que salen tienen la opción de limpiar los sensores que recogen las imágenes del exterior que se muestran en la cafetería. A lo largo de la historia se menciona que todos los que salen acaban limpiando los sensores, incluso cuando, antes de salir, afirmaron que nunca limpiarían. Mientras Holston espera al amanecer para ser expulsado, recuerda todos los sucesos que le han llevado a tomar la decisión de salir afuera. Sobre su conciencia pesa la muerte de su propia mujer, Allison, que 3 años atrás averiguó algo sobre el silo que hizo que acabara trastornada. Holston recuerda un episodio en el que Allison, que trabajaba en el departamento de informática, comentaba con él ciertos descubrimientos de información sobre el pasado que había encontrado mientras hacía minería de datos. En el silo, todo el mundo sabe que la información sobre el pasado fue borrada y que ni siquiera los más ancianos saben exactamente qué fue lo que ocurrió o cómo ocurrió. No hay libros que hablen del pasado, y tampoco existe una transmisión oral que lo recuerde. Hablar de ello es incluso un tabú, e investigarlo es un delito. Se supone que 100 años antes, hubo un levantamiento. Del mismo modo, todo el mundo supone que esos rebeldes que querían salir del silo, borraron toda la información sobre el pasado. Esta verdad popular, sin embargo, contrasta con las averiguaciones de Allison. Según sus datos y lo que ha averiguado en el desarrollo de su trabajo, los servidores del silo han sido escrupulosamente borrados en periodos de alrededor de 20 años. Estos borrados masivos de datos, según ella, que es una experta, no pueden realizarse de forma sencilla. Se supone que para hacer un trabajo tan escrupuloso es necesario tiempo y conocimiento puesto que existen redundancias y muchas comprobaciones de control.
Borrar la información de todo el silo no es tan sencillo como apretar un botón, por eso especula con que quizás no fueron los rebeldes los que borraron la información. Quizás los rebeldes no eran los malos. Quizás los malos eran ellos, los que apostaban por quedarse allí dentro. Holston detiene la conversación en ese momento puesto que no quiere que su mujer incurra en un delito. Sin embargo, Allison está espoleada por la curiosidad y no puede olvidar lo que ya sabe. En este punto hay un par de pasajes muy interesantes sobre cómo la curiosidad humana actúa. La primera frase es, si las mentiras no te matan, la verdad lo hará. Esta frase se la dice Holston a su mujer, para intentar frenar sus indagaciones. En cierta forma, la contestación de Allison es casi igual de rotunda, no puedes volver a guardar al genio en la botella. Esta frase se refiere a que, cuando una persona descubre algo que no cuadra, un enigma, algo que no encaja con lo establecido, la curiosidad por resolver esa contradicción es muy fuerte. Holston se somete al ritual por el que se le proporciona un traje para salir del silo. En la salida, está escoltado por el ayudante Marnes y la alcaldesa Jans, ambos consternados por ver cómo aquel hombre en el que confiaban se había desmoronado hasta llegar al punto de pedir su propia muerte. Antes de salir al exterior, Holston recuerda cómo su mujer, llevada por la curiosidad, acabó estando cada día más afectada por el conocimiento y las contradicciones a las que se enfrentaba. En una ocasión le mencionó que el departamento de informática era la clave. En los servidores, Allison había descubierto programas que cambiaban las imágenes que se retransmitían en las pantallas. Esto lleva a pensar a Allison que el exterior está limpio, que de algún modo, lo que les dicen es mentira y solo tratan de retenerlos allí dentro por algún motivo que se les escapa. Tras eso, Allison sufrió un ataque de nervios que concluyó cuando la mujer entró en la cafetería y pidió, delante de todo el mundo, salir del silo. Esa acción de la mujer de Holston no tenía vuelta atrás. Tras eso Allison salió a limpiar, prometiendo a su marido que se salvaría, que superaría el engaño y volvería a por él. Así que Allison salió, mientras su marido la observaba desde las pantallas, ella limpió los sensores e intentó remontar la colina que se veía al fondo de la pantalla, pero al intentar llegar arriba, se desmorona y cae al suelo. Un cadáver más que poblaba la colina. Es el turno de Holston. Cuando sale, lo que ve a través del visor del casco es muy diferente a lo que acostumbraba a ver en la cafetería. El paisaje es verde y limpio. Las plantas y los árboles crecen, en el cielo hay bandadas de pájaros. Holston limpia los sensores y se dispone a remontar la colina cuando las fuerzas empiezan a fallarle. Se empieza a encontrar mal. Decide quitarse el casco. Cuando se lo quita y observa su entorno, ve lo que siempre ha visto desde la cafetería. El mundo es un lugar desolado y yermo. Los cadáveres que al salir parecían no estar allí, vuelven a aparecer. El engaño está en el casco, que le mostraba una visión tan idílica del exterior como falsa. Con las toxinas devorando su cuerpo, Holston usa sus últimas fuerzas para arrastrarse hasta el cadáver de su mujer y morir junto a ella. El siguiente fragmento está protagonizado por la alcaldesa Jans. Esta mujer es una anciana y ha sido la alcaldesa por elección popular del silo durante 40 años. Dado que ella es la encargada de nombrar al sucesor de Holston, tiene una tarea pendiente que es muy importante, rellenar la vacante que la muerte del sheriff ha dejado. El ayudante Marnes parece el más apto para el cargo, pero rechaza la propuesta de la alcaldesa y sugiere como candidata a una persona que le ha causado una muy buena impresión y que puede traer aires renovados al silo. Marnes recomienda bajar a las profundidades del silo para visitar a Juliet Nichols, una empleada de mecánica que hace no mucho tiempo ayudó a Holston y a Marnes a resolver un caso de suicidio en las profundidades de mecánica. De este modo, la anciana alcaldesa se dispone a realizar un largo viaje desde la cima a la base del silo para entrevistar a la candidata. Por el camino, se desarrolla al personaje de la alcaldesa y del ayudante Marnes, ambos ancianos, pero que sienten una atracción mutua. La pareja mantiene una relación en secreto. Jans tuvo en el pasado un marido, Donald, pero falleció tiempo atrás. La relación entre ellos se va estrechando a medida que bajan por los niveles del silo. En este punto hay que aclarar que las relaciones de pareja en el silo deben estar bien estipuladas y ser declaradas. Las relaciones sentimentales deben ser declaradas, dado que la natalidad está controlada y solo pueden reproducirse aquellas parejas que hayan ganado el permiso mediante un sistema de lotería. A pesar de todo, muchas parejas tienen relaciones, y la alcaldesa piensa que a nadie le importa lo que hagan dos ancianos. Durante estos pasajes vamos conociendo a varios personajes que serán importantes más adelante y también muchos detalles sobre la vida y las tradiciones en el silo. La primera parada de la alcaldesa y el ayudante Marnes es en el departamento de informática.
Allí se presenta al personaje de Bernard Joulen, el jefe del departamento. La alcaldesa informa a Bernard que está en medio de un viaje para entrevistar a una posible candidata para sustituir a Holston. Bernard se interesa por el nombre de la candidata, y cuando Jans le dice que es Juliet Nichols, Bernard expresa su desaprobación. Al parecer, en el pasado, Bernard tuvo un problema con Juliet y una serie de envíos de cinta térmica que se supone que ella robó a su departamento. El jefe de informática afirma que Juliet no es una buena candidata y sugiere a la alcaldesa que elija a otra persona. La alcaldesa afirma que tendrá en cuenta sus comentarios, pero que tomar esa decisión es su privilegio y su responsabilidad. Antes de continuar el descenso, la gente de informática rellena las cantimploras de la alcaldesa y de Marnes. La siguiente parada de la pareja es en la clínica de natalidad y guardería. La alcaldesa suele aprovechar sus paseos por el silo para ver a las nuevas criaturas que nacen y besarlas. Es como una costumbre muy establecida a lo largo de sus años en el cargo, pero esta vez, le dice a Marnes, no van a parar allí por eso. Jans tiene la idea de parar a ver a un médico, el Dr. Peter Nichols, el padre de Juliet. La alcaldesa quiere recabar su opinión acerca del nombramiento, pero también quiere averiguar cierta información sobre la muchacha. El médico se presenta ante la alcaldesa y hablan del asunto. Peter Nichols lleva sin ver a su hija más de 20 años, desde que, tras la muerte de su segundo hijo y el suicidio de su mujer, decidió que lo mejor para Juliet era llevarla al departamento de mecánica y dejarla allí como sombra. El médico explica la situación de la siguiente manera: el hermano de Juliet nació prematuramente pesando menos de 1 kilo. Le metieron en una incubadora, pero la incubadora falló. La muerte del bebé fue una tragedia que golpeó con dureza a toda la familia. Juliet se obsesionó con arreglar la incubadora, y lo consiguió. Ella iba a ser la sombra de su madre, que era comadrona en la clínica de natalidad, pero tras el suicidio de la madre, algo que Peter achaca a la tristeza por haber perdido al recién nacido, acordó con ella que la mandaría a mecánica. El médico suele estar muy ocupado en sus quehaceres para bajar 100 niveles y a Juliet parece pasarle un tanto de lo mismo. No tiene una opinión fuerte acerca de su hija porque, básicamente, no la conoce. Pero sabe que ella es fuerte y muy capaz o si no habría vuelto con el rabo entre las piernas. La alcaldesa y el ayudante continúan su viaje hasta las profundidades, donde se entrevistan con Mark y Shirley, ambos compañeros de Juliet, que le cuentan una anécdota sobre el ingenio y la tenacidad de la chica, que desde pequeña trabaja de forma concienzuda, sin quejas y sin pedir ayuda. Todo el mundo allí la conoce, confían en ella y la apoyan. En el fondo del silo, los que viven allí, casi desconectados del resto, son todos como una familia. Creen que su labor es la más importante de todas, y no esperan que nadie salvo ellos lo reconozca. Finalmente, la alcaldesa se encuentra con Juliet. Juliet es una chica de casi 30 años muy activa, responsable, capaz y concienzuda. Antes de ofrecerle el cargo, la alcaldesa le pregunta por su padre. La versión de Juliet es que ha estado muy ocupada allí, que nunca ha tomado vacaciones en 20 años y que el silo, es decir, todo el mundo, la necesita allí. Juliet les hace saber que su labor es muy importante y que se toma sus encargos muy en serio. Jans le comenta a la candidata que están allí por recomendación de Marnes, ya que Juliet ayudó a las autoridades a investigar la muerte de George Wilkins, que trabajaba allí y que, en secreto, tenía una relación no autorizada con Juliet, aunque ese detalle no se comenta en este momento. La alcaldesa le pregunta después por su problema con el departamento de informática. Juliet explica que el departamento de informática acapara muchos de los suministros que necesitan allí abajo. Al parecer, sus solicitudes están un escalón por debajo en importancia con respecto a informática, así que Juliet, harta de los privilegios y forzada por la necesidad, llegó a interceptar a un envío de los porteadores de suministros para obtener la indispensable cinta térmica. Juliet se queja de que todo lo que les ofrece suministros a ellos es basura, pero que su trabajo es esencial. Todo este problema con la cinta térmica, que parece solo una desavenencia entre departamentos, tendrá importancia más tarde. Resueltas sus dudas, la alcaldesa ofrece el cargo de sheriff a Juliet. La chica, al principio se muestra reticente, pero la alcaldesa acaba convenciéndola con la idea de que mecánica funcionaba antes de que Juliet llegara y seguirá funcionando después de que se marche. En los pisos de arriba, Juliet puede cambiar las cosas y eso puede ofrecer ventajas y ayudar mucho a su familia de allí abajo. Juliet, sin embargo, no puede aceptar sin más. Necesita terminar un trabajo antes de acometer su nuevo cargo. El generador de electricidad del silo está desviado y es necesario repararlo y enderezarlo. Para ellos necesita el permiso de la alcaldesa para detener toda la generación y mantener el silo apagado durante 4 días.
Si la alcaldesa le da ese permiso, y siempre que el problema se resuelva, Juliet estará lista para tomar el cargo de sheriff. Acuerdan que Juliet asumirá su cargo en el plazo de una semana, y mientras, Jans y Marnes se deciden a emprender el camino de vuelta a la cima del Silo, una tarea que no es pequeña dado que ambos son ancianos y hay 144 niveles de dura ascensión. Mientras suben, la relación entre la alcaldesa y el sheriff sigue estrechándose. Ambos juegan con la idea de retomar su relación sentimental, que habían ocultado por miedo a las opiniones del resto de ciudadanos. Sin embargo, cuando finalmente llegan a casa, la alcaldesa empieza a encontrarse mal, desfallece y muere. La narración se retoma una semana después. Juliet ha llegado a la cima y ahora es sheriff. Está en la celda que sirve de antesala a la esclusa de salida del Silo, donde al principio Holston esperaba el amanecer para salir a encontrar la muerte. Allí se presenta Bernard Holland. Bernard le dice a Juliet que según dice el pacto, cuando un alcalde fallece, el jefe del departamento de informática asumirá el cargo hasta que se celebren nuevos comicios. Se tratan con cierto respeto y deferencia, ya que parece que a partir de ese momento van a trabajar juntos. La oficina del sheriff, que está al lado de la cafetería, en lo más alto del Silo, tiene en este momento un ambiente lúgubre. El ayudante Marnes está devastado por la muerte de la alcaldesa y las carpetas de expedientes se acumulan sobre la mesa de la nueva sheriff. En la cima de esas carpetas está la de la recientemente fallecida alcaldesa, manchada de restos de lágrimas de Marnes. Juliet está abrumada y no sabe por dónde empezar. Recopilar la información sobre las investigaciones que había hecho su predecesor, Holston, parece un buen punto de partida, pero su ordenador ha sido reclamado por el departamento de informática. Juliet sabe que para hacer bien su trabajo necesita tener acceso a esa información, y viendo que su compañero Marnes está casi fuera de juego debido al luto y la tristeza, decide hacer uso de sus contactos. Juliet se pone en contacto con Scotty, un antiguo compañero de mecánica que trabajaba allí como sombra, pero que más tarde fue trasladado al departamento de informática debido a sus habilidades. Scotty había estado implicado en el asunto del envío e interceptación de la cinta térmica, y la sheriff confía en él. Este detalle es importante más adelante. Juliet le pide a Scotty que obtenga la información del disco duro de Holston y que se la mande. Luego se sienta a esperar. De vez en cuando mira a la cafetería y la pantalla que muestra el mundo exterior. Las colinas desiertas y resecas, los cadáveres como monumentos a los límites de la vida en el Silo. Es de noche y en la cafetería ya no queda nadie a excepción de una persona que parece llevar a cabo una curiosa tarea. El individuo se presenta como Lucas Kahl, trabaja en el departamento de informática, pero está allí porque quiere averiguar cómo funcionan los puntitos de luz que aparecen en el cielo. Lucas es un chico de 25 años, inteligente y curioso. Explica a la nueva sheriff que esos puntitos se llaman estrellas y que intenta deducir dónde están las estrellas y cómo se mueven a lo largo de la bóveda del cielo. Juliet siente cierta curiosidad tanto por la tarea como por el apuesto hombre, pero, tras una agradable conversación, el duro día de trabajo le pesa y acaba por marcharse a descansar. A la mañana siguiente, Juliet llega a la oficina. Marnes no aparece por allí, y la sheriff, un poco intranquila por aquella extraña impuntualidad, decide hacerle una visita a su casa. Cuando llega allí, Juliet encuentra que Marnes se ha suicidado colgándose del techo de su casa con su propio cinturón. Consternada, Juliet vuelve a la oficina. Otro cadáver más se suma a la larga lista de decesos en la dirección del Silo. De momento, Juliet parece achacar la muerte de su ayudante con la tristeza que le ha supuesto tanto la muerte de la alcaldesa como la de Holston. Bernard se presenta en la oficina para darles el pésame y nombrar como nuevo ayudante a Peter Bailin. Bernard no deja pasar la oportunidad de comentar que Peter, un hombre que anteriormente había trabajado en el Departamento de Justicia como sombra, pero que acabó siendo trasladado al Departamento de Informática, era la opción preferida de Bernard para ocupar el puesto de sheriff. Después de eso se marcha. Juliet manda a Peter a realizar unas comprobaciones. Entretanto, la sheriff recibe una contestación de Scotty con el disco duro de Holston. El chico afirma en la carta que acompaña al disco que ha recopilado para ella la información de los últimos 5 años del anterior sheriff, y espera que con eso sea suficiente. Juliet se sumerge en la investigación de la nueva documentación para evadirse del cúmulo de desgracias que parecen rodearla. Mientras investiga, también reflexiona por qué Marnes se habría molestado en sugerirla en el cargo para luego abandonarla a su suerte allí arriba. Las cosas no acaban de cuadrar en su cabeza. Lo que averigua sobre Holston en su disco duro también parece muy sospechoso.
El anterior sheriff pasó mucho tiempo investigando a su esposa, la labor que ella había hecho en informática y lo que Allison descubrió allí. Parece que la ingeniera era muy hábil recuperando información borrada y averiguó ciertas cosas que llevaban a fuertes contradicciones. Parte de esas cosas fueron recuperadas por Holston. Entre esas cosas, Juliet encuentra un código lleno de símbolos y estructuras que no entiende. Todo esto hace pensar a Juliet que lo que la mujer de Holston había descubierto podría estar relacionado con la decisión que terminó con ambos saliendo para limpiar. Juliet necesita aclaraciones sobre lo que significa todo ese código, así que baja hasta el departamento de informática y pide ver a Scotty. El guarda del área trata de prohibirle la entrada, pero Juliet se impone a él y se presenta en la oficina de su amigo. Scotty, que ha estado analizando la información que le envió a Juliet, está muy nervioso. Cree que corre un peligro de muerte y achaca a la sheriff que le haya implicado en todo este asunto. Le pide, casi le ruega, que mueva los hilos necesarios para sacarle de allí y que vuelva a mecánica. Juliet, intrigada e intimidada por el miedo del muchacho, le pide que le cuente por qué se siente así y qué es lo que ha encontrado en esa información que tanto miedo le causa. Scotty explica que lo que Holston tenía en su disco duro, lo que Allison su mujer encontró en los servidores de informática, es en realidad el código de un programa informático. El código tiene una función muy concreta. Esta función es generar imágenes. Cualquier imagen que se quiera puede mostrarse a través de una pantalla. Tal tecnología, que para el mundo actual es más o menos accesible, en el silo es algo inédito. Con la promesa de Juliet de que hará lo que pueda para sacarle de ese apuro, la sheriff se marcha mientras digiere todo lo que ha escuchado. Juliet vuelve a la oficina y sigue dándole vueltas a cómo se relaciona todo esto con las muertes y todo lo ocurrido. No tiene nadie con quien hablar o a quien pedir opinión. Está terriblemente sola allí arriba. Aunque Juliet siempre se ha sentido como una persona independiente, la soledad de la cima del silo, lejos de su familia, le resulta insoportable. Se va a descansar. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, se encuentra con la noticia de que Scotty está muerto. El chico se ha suicidado en su despacho. Peter Bailins recibe un email con la noticia y una orden para detener a la sheriff. Los cargos de que se acusa a Juliet son la entrada no autorizada en el departamento de informática y el robo de objetos del departamento. La primera consecuencia de esta detención es retirarle a Juliet el cargo de sheriff. Bernard Holland se presenta allí y literalmente la despide, la echa de la oficina y la manda de vuelta a las profundidades del silo. En ese mismo momento, delante de la atónita Juliet, nombra a Peter Bailins, que está abochornado por toda la situación, como nuevo sheriff. De este modo, Juliet vuelve a bajar todo el camino hasta el último nivel del silo con una reprimenda del alcalde y jefe de informática y la promesa de posibles consecuencias si intenta resistirse a la destitución. Se siente derrotada, su encargo, su labor como sheriff ha sido un fracaso. Al llegar allí, la gente de mecánica la recibe con la familiaridad habitual. Juliet se siente un poco más segura allí, rodeada de caras conocidas, pero tiene miedo, por sí misma y por sus seres queridos, y está bastante segura de que Scotty ha sido asesinado, lo cual le lleva a pensar que quizás lo de Marnes no fue tampoco un suicidio. Al llegar a casa encuentra todas las notas que le han dejado bajo la puerta. Descansa un poco y empieza a organizarse para recuperar su anterior vida y olvidar todo lo que ha ocurrido en la última semana. Enciende el ordenador y descubre los mensajes que sus allegados le han ido dejando para darle ánimos. Entre las notas descubre un mensaje de Scotty que el chico parece haberle enviado justo después de que ella le visitara en el departamento de informática. En la nota le vuelve a pedir a Juliet que lo traslade de vuelta a mecánica y añade que el programa del cual estuvieron hablando era para crear imágenes de un cierto tamaño, como si fueran específicas para una pantalla pequeña, de 8 por 2 pulgadas. Tras esto, Juliet se centra en el trabajo y más tarde, esa jornada, se pasa a ver a Walker. Juliet se sincera con el anciano. Hablan sobre la desgraciada muerte de Scotty y Juliet admite que cree que le han matado. Juliet cuenta todo a su mentor y le muestra la nota que Scotty le dejó antes de morir. Juliet le pregunta a su mentor qué tipo de pantalla tiene un tamaño de 8 por 2 pulgadas. Walker le comenta que la cinta térmica con la que bromeaban con Scotty era tan mala como juraba Juliet. Empiezan a hablar sobre los materiales de los trajes. Si informática tiene unos materiales tan malos, es casi seguro que los que salen a limpiar duren muy poco tiempo afuera. Entre los dos concluyen que la cinta térmica está diseñada para fallar. Hablan también de otros materiales. Hay dos estructuras de fabricación de piezas, de algún modo, hay una especie de conspiración para matar a todos los que salen a limpiar. Los trajes parecen demasiado frágiles,
como si quisieran que la gente muriera allí afuera. Las conclusiones parecen evidentes: el silo está podrido, las limpiezas son un fraude y el alcalde actual podría ser un asesino. Al día siguiente, durante la jornada de trabajo, un ayudante del sheriff llega al puesto de trabajo de Juliet y la detiene leyéndole sus derechos. El jefe de mecánica, Knox, está delante cuando esto ocurre y parece que va a impedir que toquen a Juliet, pero ella le detiene. Juliet teme por la seguridad del agente de mecánica, por la seguridad de Walker, de su padre y de Knox. Así que se deja conducir de nuevo todo el camino hasta la cima del silo, un nuevo paseo que le toma 2 días, y al llegar arriba Juliet es encerrada en la famosa celda donde estuvieron anteriormente Allison y Holston, la antecámara de la muerte. La celda junto a la esclusa de salida del silo. Antes de salir a limpiar, Juliet recibe la visita de Lucas Cal. El hombre está emocionado por lo que ha escuchado sobre ella y su situación actual. Le dice que ha estado pensando en ella, que le ha hablado a su madre de ella, que lo que le está pasando es injusto. Cree que sus amigos están recabando firmas para intentar que la liberen. Juliet se emociona, pero teme por todos ellos y sabe que cualquier esfuerzo o resistencia podría traer muchos más problemas a otros. Lucas se declara a ella. Ambos lloran por frustración e impotencia. Más tarde, Peter Bailins se presenta en la celda y la acusa formalmente de conspiración. Como prueba de su acusación, le muestra el disco duro que Scotty le proporcionó a Juliet. Su castigo es la limpieza. Antes de llegar al ritual de la limpieza, Juliet recibe un montón de mensajes de sus amigos de mecánica mostrándole su apoyo, diciéndole que se encontraran en la próxima vida y diciéndole que están con ella. Una nota de entre todas, una nota de Walker, le llama la atención. La nota dice: no tengas miedo, es hora de reír. La verdad es una broma y tenemos un suministro abundante de ellas. La última visita que recibe Juliet es la de su padre, que no dice nada y acaba alejándose de ella. Todo está preparado para que Juliet Nichols salga a limpiar esa mañana. Cuando los trabajadores de informática le ponen el traje, Juliet sabe que sus materiales van a fallar, que todo está diseñado para que ella muera. Al ponerle el casco y caminar hasta la salida del silo, Juliet cae en la cuenta de que el visor del casco es una pantalla de 8 por 2 pulgadas. El objetivo del espejismo es el visor de los limpiadores. Esa es la razón de que todo el mundo limpie, incluso los que decían que nunca lo harían. La esclusa del silo se abre una vez más para que Juliet salga del silo. En este momento la narración deja a Juliet y toma la perspectiva de Bernard Holland. Bernard está en la cafetería observando a través de la pantalla cómo Juliet sale al exterior. Se regodea en la ilusión que la fantasía, la transformación que se muestra en el visor de los limpiadores, crea un efecto psicológico en todos los condenados. Ha visto muchas limpiezas en su vida, una docena, y siempre disfruta el momento en el que los limpiadores salen y sienten el efecto de la ilusión de un mundo verde y limpio. Bernard observa cómo Juliet llega al lugar donde han caído. Espera que la mujer se desmorone muy pronto, que las fuerzas le fallen, que caiga junto a los demás. Juliet no se desmorona. No desfallece. Camina hasta la cima de la colina y desaparece tras ella. Lo peor de todo para Bernard es que Juliet no ha limpiado los sensores. Bernard sale corriendo de vuelta al departamento de informática. Está asustado. Asustado de verdad. El proceso de limpieza está diseñado para que nadie pueda remontar la colina. Los limpiadores deben caer a la vista de todo el mundo para que el ritual sea efectivo y cumpla su cometido. El proceso ha fallado. En su departamento, Bernard se pone unos cascos y pide ayuda. Llama al silo 1 y se identifica como el silo 18. Puede que tengamos un problema por aquí, le dice al micrófono. Tras este gran momento de tensión, la narración se detiene y se introduce un flashback en el que Juliet es una niña y va con sus padres a ver una obra de teatro dentro del silo. La obra que van a ver es Romeo y Julieta, de Shakespeare. La joven Juliet se queda dormida durante la obra, y le parece muy aburrida y rimbombante. Al terminar la obra sus padres y ella hablan con la actriz que hace de Julieta y Juliet se entera de que ella se llama así porque sus padres quisieron hacer un homenaje a la famosa heroína trágica. En el siguiente capítulo la narración adopta como punto de vista a Lucas Cal. Lucas no ha asistido a la limpieza, ha preferido irse a la cama y ahorrarse la angustia de ver a Juliet morir. Cuando despierta, solo piensa en ella, y se dispone a subir a la cafetería para ver el cuerpo de Juliet tendido en el yermo. A medida que sube los pisos hasta la cafetería, Lucas empieza a escuchar que algo extraordinario ha sucedido en la limpieza del último día, pero casi nadie parece estar seguro de qué ha ocurrido.
Lucas encuentra a uno de los porteadores, con quien tiene confianza, que baja para llevar un paquete al departamento de informática. Lucas lo intercepta y lo interroga. El portador le cuenta a Lucas que la última limpieza no ha sido tal, la condenada no ha limpiado y se ha perdido más allá de la colina. La caja que lleva es para entregarla directamente a Bernard Holland. Lucas dice que él tiene que ir a verle y que puede llevarle la caja. La caja contiene los objetos personales de Juliet. Lucas cambia su dirección para ir a su departamento. Cuando llega allí, se encierra en la sala de servidores y abre la caja con las pertenencias de Juliet. De entre esas pertenencias, Lucas se guarda el reloj de pulsera de Juliet, un anillo de oro y las chapas de identificación con su imagen. Luego va a ver a Bernard, que está acompañado de Robert Sims, el jefe de seguridad de informática. Bernard está fuera de sí, excitado y enfadado, frustrado. No sabe qué ha ocurrido en la limpieza. Lucas le entrega la caja y el contenido, que no ofrece más información sobre lo que ha ocurrido, le pone todavía más enfadado que antes. Bernard habla de un modo que Lucas nunca ha escuchado. Menciona otros silos en medio de su indignación. Finalmente, el jefe de informática toma a Lucas del brazo y habla con él. Dice que necesita una sombra. Ambos ya eran amigos, y Bernard aprecia que Lucas sea una persona competente, que sepa hacer muy bien su trabajo con los servidores, así que le ofrece un puesto como su sombra. Bernard saca unas llaves que Lucas no había visto nunca y se lleva a Lucas a un servidor vacío. Dentro del servidor hay una rejilla con una puerta secreta. Bernard dice a su nueva sombra, un atónito Lucas, que ese lugar es el verdadero corazón del silo. Entran a una sala de servidores de acceso muy restringido. En esa sala, Lucas empieza a ver que el mundo en el que viven es mucho más grande de lo que podía imaginar. En este punto volvemos con Juliet. Tras caminar por el yermo, ha llegado a otro cráter como el que albergaba su propio silo. Allí ha encontrado la entrada abierta de otro silo. Al entrar ve un buen montón de cadáveres amontonados junto a la salida entreabierta. Parece como si en ese silo la gente hubiera intentado salir de golpe por la esclusa y las toxinas los hubieran matado. Por suerte puede entrar, así que lo hace pisoteando algunos cadáveres de la multitud que se amontona junto a la salida, cruza la cafetería de ese nuevo silo y entra en una cámara estanca donde se deshace del traje protector, al que apenas le queda oxígeno y que podría convertirse en su tumba si no se libra de él y respira. Así que lo hace y se sorprende al ver que sigue viva. Descansa un poco y empieza a descender por ese nuevo silo, que parece, por lo demás, totalmente desierto. Se hace con un cuchillo, con el cual se siente más segura. A medida que Juliet desciende, se da cuenta que, en todo lo que ve, este nuevo silo es exactamente igual al suyo. Juliet está impresionada por ver que, a solo una colina de distancia, existía un mundo igual al suyo, que alguna vez estuvo lleno de gente, que albergó un duplicado del todo el ecosistema que ella creía único. Y lo que más le impresiona es que ahora estaba vacío, arrasado y sin vida. Juliet necesita comida y ropa, así que recorre el desierto silo en busca de ambas. Cuando llega al rellano del nivel 15, Juliet está exhausta así que acaba tumbándose y echándose a dormir. La narración salta a Nax, el jefe de mecánica y amigo de Juliet en el fondo del silo. Nax está reunido con Clive, la jefa del departamento de suministros. Ambos están conspirando después de todo lo que ha ocurrido con Juliet. Saben, gracias al testimonio de Walker, que de los trajes estaban amañados, que las limpiezas son una farsa y que la dirección del silo está podrida. Todo en sus vidas está mal. Les han mentido, les han estado mintiendo toda su vida, y las mentiras les ponen furiosos. Ambos jefes planean una revuelta. Quieren subir hasta el departamento de informática y tomarlo por la fuerza. ¿Están fabricando armas para iniciar una guerra? Las máquinas de hacer tornillos, ahora hacen balas. Con sus habilidades están creando unos fusiles básicos con los que hacerse fuertes. El problema es saber cómo van a llegar a su objetivo sin que por ello alarmen al resto del silo, y sobre todo, al departamento de informática. Retomamos el punto de vista de Juliet que despierta muerta de hambre. Sigue descendiendo por el silo y, a medida que lo hace, empieza a notar el olor a podrido, el olor a muerte, que se hace más denso. Al llegar al nivel 30, alrededor de los niveles con las granjas hidropónicas, el olor empeora. Las granjas están perdidas. Juliet deduce por el estado de las granjas que aquel lugar lleva muerto años. Esta información resulta muy útil. En las granjas encuentra agua, y al beberla no le sienta mal. Una preocupación menos para ella.
Al seguir explorando las granjas, el pesado olor a podredumbre y materia descompuesta se hace más fuerte. Mientras explora los oscuros huertos, Juliet escucha un ruido detrás. Al buscar el cuchillo que utilizaba para mantener abiertas las puertas, descubre que ni el cuchillo ni su improvisada cantimplora están donde las dejó. Juliet escucha unos pasos corriendo no lejos de allí. Volvemos con Nax, que supervisa la creación de pistolas que están construyendo sus trabajadores y los trabajadores de suministros. La construcción de armas está casi lista. Las armas pueden esconderse entre las ropas. El plan es ir en grupos pequeños hacia arriba y reunirse alrededor del nivel 35, donde empezará la fiesta. La narración vuelve a Juliet, que sigue los ruidos de los pasos. Las pisadas parecen llegar hasta el piso 31, donde parece que desaparecen. Juliet baja hasta el nivel 32, donde vuelve a escuchar las pisadas y acelera el paso. En el nivel 33 encuentra una puerta cerrada tras la que supone que se han perdido los pasos. Juliet fuerza la puerta y encuentra luz dentro. Empieza a explorar el área, que es un laberinto de oficinas, salas de juntas y salas de servidores. Todo está revuelto y destrozado. Finalmente llega a una sala de servidores, donde encuentra la entrada secreta al corazón del silo, oculto tras una rejilla. Alguien está ahí con ella, oculta tras la rejilla. Juliet intenta hablar con la persona que se oculta allí, intenta tranquilizarla, sin resultar amenazante. Cuando Juliet intenta agarrar la rejilla para retirarla, recibe un corte. Sin embargo, ella no desiste y finalmente consigue retirarla. Tras la rejilla hay un hombre que está incluso más asustado que ella. El hombre viste un mono gris y en su cara hay luce una larga barba. Juliet se presenta, le dice su nombre. El hombre dice que él no tiene nombre porque está solo. Lleva años solo. Juliet le dice que viene de otro silo. Al hombre no parece extrañarle. El hombre pregunta si ya es seguro salir al exterior. Juliet dice que no, que ella debería estar muerta, pero que de alguna manera consiguió llegar hasta allí. De nuevo recuperamos el punto de vista de Lucas Cal. Lucas está con Bernard, quien le está enseñando la sala secreta que se encuentra escondida en lo más profundo del departamento de informática del siglo XVIII. En la sala, Lucas se fija en una serie de diagramas extraños que no había visto nunca. Pregunta a Bernard si son los servidores. Bernard dice que no, esos diagramas son otros hilos. Lucas nota que algunos de ellos están tachados de rojo. Bernard explica a Lucas, su nueva sombra, que en esa sala hay muchas cosas que leer. Hay libros, cuyo valor es incalculable, dada la escasez de papel en la que viven. Hay mucha documentación para asimilar. Un libro al que Bernard denomina el libro de órdenes está lleno de contingencias que podrían suceder a lo largo de la vida de los silos junto con las maneras en que los jefes de los silos deberían gestionarlas. Lucas pregunta quién sabe todo eso y Bernard le dice que nadie en el silo lo sabe. A Lucas la respuesta no le gusta. Bernard le señala una de esas situaciones que describe el libro de órdenes. La situación habla sobre el caso de que se produzca una limpieza fallida. La respuesta a la situación es clara y rotunda: prepararse para la guerra. El siguiente capítulo de la historia es para Juliet. Este capítulo es muy interesante porque nos ofrece una visión comparativa entre lo que sabe el lector y lo que saben los personajes y su realidad diaria. Juliet está con solo en la sala de control del siglo XVII. Están conociéndose. El pobre hombre lleva 34 años en total soledad. Le habla a Juliet sobre la comida que hay allí en una cámara especial, junto con agua y una pequeña cocina. Dice que alguien allí podría resistir solo durante por lo menos 10 años. Solo le cuenta a Juliet sobre su vida allí, cómo habla con las cosas, lo bien que silba, su lucha constante contra las ratas, que cada vez son más. Juliet pregunta qué pasó en el silo para que quedara arrasado. Solo le dice que lo de siempre. Él era un niño de 14 años cuando la guerra se desató en el silo. Su padre era la sombra del jefe de informática y tenía acceso a aquella sala. El padre de Solo le llevó allí cuando las cosas empezaron a ponerse mal, porque allí había todo lo que una persona podría necesitar para resistir mucho tiempo. Luego todos fueron muriendo. Se peleaban por la comida, se peleaban por las mujeres o por la propia pelea, hasta que todo acabó. Con el tiempo, Solo empezó a salir de aquellas salas, cada vez más lejos, cada vez más tiempo. Después de esto Juliet y Solo tienen una conversación sobre el lenguaje, sobre las palabras. Solo conoce el mundo anterior al silo porque en aquellas salas hay mucha documentación,
libros en papel que cuentan todo lo que la gente necesita saber acerca del mundo anterior al silo. Le pregunta Juliet qué es un silo. Ella responde que es la parte del mundo donde se puede vivir, el lugar donde se criaron. Solo dice que silo es una palabra de la que desconocen mucho. Antes, cuando la gente vivía fuera, cuando se contaban por millones y producían tanta comida que no se la podían tomar, cuando tenían niños sin necesidad de lotería, un silo era el lugar donde se guardaban un montón de semillas. Le explica a Juliet que la expresión, tozudo como una mula, es graciosa. Nadie sabe lo que es una mula, porque ya no existen, y sin embargo lo siguen diciendo. Solo saca uno de los libros y le enseña una fotografía de un silo. Juliet no está acostumbrada a las fotografías porque no ha visto más que libros para niños con dibujos y las cámaras de fotos no existen en los silos. Solo afirma que los silos almacenaban semillas, pero que no podían almacenarse allí eternamente. Las semillas no enloquecen. Las semillas se pudren y no germinan aunque las vuelvas a plantar. Recuperamos el punto de vista de Nax, que acompañado de Mark y Shirley, se están preparando para la guerra, ascendiendo los diferentes niveles del silo. Están esperando a sus compañeros de mecánica, los refuerzos. Todos van con monos azules en vez de los negros de mecánica. En el grupo hay miedo de que los porteadores empiecen a informar del movimiento de la gente. El grupo de rebeldes sigue subiendo niveles del silo, intentando no llamar la atención. Tranquilizando a la gente que se queja de la falta de energía. Mientras suben, Nax reflexiona acerca de anteriores revoluciones como la que ellos están preparando. Se pregunta si ocurrieron igual que la suya, por los mismos motivos o por otros. Recuerda las palabras que le dijo Walker abajo mientras se preparaban para subir, así es como empieza siempre. Nax no puede evitar tener dudas acerca de si están haciendo lo correcto, pero ya no pueden detenerse. Juliet está hojeando toda aquella fortuna en papel y conocimientos de los que está rodeado su nuevo amigo solo. Lo que va descubriendo en ellos es impactante. Aquellos libros tienen fotografías y descripciones de cosas con las que Juliet ni siquiera podría haber soñado. Y no se acaban, hay muchos libros, tantos que le tomaría años revisarlos. Solo no para de volarle la cabeza a Juliet con todo lo que sabe y todo lo que atesora allí, en la sala de control. Le enseña mapas que hacen que Juliet empiece a conocer la verdadera escala del mundo. Le muestra océanos, le dice que su silo, todo lo que conoce, es una parte tan insignificante del mundo y que apenas puede señalarse en un mapa. Juliet empieza a sentir el vértigo que toda aquella información le están causando en el espíritu y en la mente. Solo le muestra a Juliet más mapas, mapas del silo. Juliet pregunta si hay pasadizos que conecten los silos, formas de llegar de un silo a otro. Solo dice que no, si no todos los silos serían una sola semilla, y la destrucción de un silo se extendería a otros. Sin embargo, Juliet se percata de que hay algo en el mapa que no cuadra, es una sala que se encuentra en el fondo del silo, justo a continuación de mecánica. Le pregunta solo qué hay en esa sala y el hombre le explica que en ese lugar se encuentran las máquinas que construyeron el silo, las perforadoras. Juliet pregunta si aún funcionan, solo dice que en su silo ya no funciona nada. Juliet se da cuenta de que alguien en su silo ha conspirado para esconder toda esa información y dejarles en la oscuridad. Solo habla de una radio para comunicarse entre los hilos. Juliet pide que se la enseñe porque hay gente con la que quiere hablar. Volvemos a tomar la perspectiva de Lucas, que está armándose en previsión de la guerra que advierten los manuales. La amenaza es real. Los primeros avisos han empezado a sucederse. Hay un grupo subiendo hasta informática. Sims, el jefe de seguridad, está organizando la defensa. Lucas está muerto de miedo. La narración pasa a Nax, que sigue subiendo por el silo. El nutrido grupo de rebeldes pasa de la planta 70 a la 60 y Nax se da cuenta que la escalera vibra por el número de gente que está subiendo. No van a poder esconder sus intenciones y eso le llena de temor. Van a malgastar el factor sorpresa. La narración salta otra vez a Lucas. El hombre está apostado en informática. Todos allí están esperando el ataque, pero nadie está preparado para lo que va a suceder. La puerta de informática explota. El ataque comienza. Cuando los rebeldes intentan atravesar la puerta, se encuentran con un fuego cerrado desde el interior de informática. La gente de informática está bien armada. Llevan armas automáticas anteriores al silo. Lucas se ve obligado a matar a una mujer, la mujer a la que ha matado es Clive y lleva una bomba. La bomba explota matando a otros rebeldes a su alrededor.
Los esfuerzos de los rebeldes han resultado en un infructuoso intento. Tras la contienda, Peter Bailings informa a Bernard de que han tenido 3 muertos pero han logrado contener el ataque. Explica que han causado numerosas bajas entre los rebeldes, que han acabado huyendo por las escaleras. Bernard habla con Lucas, le dice que las cosas no han acabado todavía. El asunto no está zanjado, pero que, por ahora, tiene que informar. Lucas y Bernard escuchan una alarma que llega desde la sala de servidores, en concreto, desde la sala de control. Bernard identifica la llamada, viene del silo 17, un silo muerto. Cuando Bernard pregunta quién está al otro lado, una voz le saluda. Es Juliet, pero Bernard no puede creerlo. Llega a pensar que está hablando con un fantasma. La mujer le echa en cara a Bernard que la echó del silo. Le dice que la envió a la muerte. Juliet le dice a Bernard que va a ir a buscarle, que le va a encontrar y que ninguna ley va a protegerle. Este nuevo capítulo está protagonizado por Mark, el mecánico. Ha huido del ataque al departamento de informática dejando atrás a los compañeros. El asalto ha resultado en un fracaso y ha perdido un oído a causa de la bomba que llevaba Clive. No sabe dónde está Nax. Mark quiere volver a la seguridad de las profundidades y encontrar a su esposa. Mark ve a otros de sus compañeros huyendo mientras siguen recibiendo disparos desde arriba por parte de la gente de informática que, para sorpresa de todos, poseen unas armas muy sofisticadas en comparación con las suyas. Mark llega al nivel 56 y empieza a llamar a gritos a Shirley. La gente del nivel le impide entrar allí porque afuera siguen volando las balas. Mark continúa hacia abajo. Encuentra a un herido, un hombre condenado. Un compañero de suministros le pasa una bomba al herido y el resto de rebeldes salen huyendo hacia abajo, dejando al hombre como una trampa para cortar el paso a la gente de seguridad de informática. Mark corre todo lo que puede y, a pesar de que está medio sordo, escucha la explosión del herido inmolándose para cortar el paso a los perseguidores. Hay gente suicidándose, tirándose por el hueco del silo. El silo 18 es un caos. Mark sigue más abajo, al departamento de suministro. Allí acaba encontrando a Shirley, su mujer. Mark le cuenta a su esposa que Nax y Clive han muerto. La explosión los ha matado y el asalto ha sido un desastre. Shirley no para de llorar. La pareja decide que deben continuar bajando hasta su casa, en el fondo del silo y ver qué pueden hacer. Cuando llegan a casa, Mark y Shirley observan que los compañeros de su departamento no han perdido el tiempo y han estado construyendo barricadas. Las nuevas barricadas impiden el paso de la gente, que se amontona allí esperando su turno para entrar. Entonces empiezan a sonar disparos y la pareja ve cómo las balas empiezan a llover a su alrededor. Mark y Shirley no pueden entrar, se ocultan en el rellano del nivel. Mark observa cómo los de seguridad bajan por las escaleras apuntando hacia las barricadas. El hombre le dice a su mujer que corra mientras él trata de sorprenderlos. Mark, que aún lleva su fusil, derriba a 2 de los tipos de seguridad y los hace retroceder, pero acaban alcanzándole. Mark se derrumba tras sufrir 2 impactos mientras ve cómo Shirley ha conseguido llegar tras la barricada. Ella grita y se revuelve mientras ve a su marido morir. Walker protagoniza el siguiente pasaje de la historia en el que la narración ha hecho una elipsis de una semana. Parece que los rebeldes de mecánica han quedado acorralados tras las barricadas todo ese tiempo, y que la lucha ha seguido en el rellano, que ahora luce el aspecto de un campo de batalla. El viejo electricista se ha quedado en su habitación de la que apenas sale. Ha estado escuchando todo el bullicio de la revuelta mientras estaba tumbado en la cama. Jenkins, uno de los mecánicos, entra en su habitación acompañado por Harper y le dice que hay que usar la radio. Comenta que los de seguridad siguen luchando tras la barricada, donde se amontonan los cadáveres de ambos bandos. Walker le dice a Jenkins que la radio ya estaba arreglada. El viejo electricista ha estado escuchándola pero dice que no ofrece ninguna señal. Comenta que ha estado trabajando en una nueva antena, mucho más potente. Walker se acuerda de Scotty, su última sombra, a la cual extraña. Se siente viejo y necesita ayuda. Está frustrado y atemorizado por toda la situación y por el peso de los años. El anciano estaba en contra de toda aquella violencia innecesaria, pero no tenía fuerza para pararla y ya era muy tarde. La narración retorna a Juliet, en el siglo XVII. Han pasado 3 semanas desde que llegó allí y encontró a Solo. Lleva ese tiempo trabajando en intentar llevar electricidad desde informática, donde aún tienen suministro proveniente de otros silos, hasta las granjas y la planta depuradora. El fondo del siglo XVII está inundado.
El agua llega hasta el nivel 136, el resto de los pisos hasta el 144 están sumergidos. Juliet está intentando bombear el agua de esos últimos pisos hasta la planta depuradora, pero de momento solo ha podido arrancarle al agua un peldaño. Lleva trabajando en esto 3 semanas. A este paso, Juliet calcula que van a necesitar unos 2 años para despejar todo el agua del fondo del silo. No pueden llegar hasta la máquina excavadora ni hasta el departamento de mecánica y el generador de electricidad. A lo largo de esas 3 últimas semanas, además de preparar el bombeo de agua, Juliet ha estado haciendo otras cosas. Tiene la esperanza de poder contactar con alguien a través de la radio, por eso ha dedicado bastante tiempo usando la radio para tratar de establecer comunicación con otras personas. En esos intentos, ha encontrado a Lucas, con el cual ha mantenido algunas conversaciones. La relación entre ellos ha avanzado mucho. Lucas le ha contado sobre la rebelión, pero no ha querido dar muchos detalles al respecto porque desconoce mucho de lo que está ocurriendo. Lucas se encuentra encerrado, no sale del departamento, y casi no está al tanto de lo que ocurre fuera. La historia vuelve a Lucas. Su trabajo le ha llevado a pasar cada vez más tiempo en las salas de control donde la sombra del jefe de informática del siglo XVIII pasa su tiempo intentando asimilar todos los conocimientos necesarios para dominar su puesto. Maestro y discípulo recapitulan el estado de la revuelta en las 3 últimas semanas. Los de seguridad han sufrido 8 bajas, pero la gente de mecánica sigue muy bien atrincherada en su departamento. Los de mecánica han intentado cortar la electricidad. El plan de Bernard contempla que los rebeldes acabarán rindiéndose cuando se queden sin comida. Bernard le comenta a Lucas que muy pronto va a tener que asumir la jefatura de informática porque él va a tener que encargarse de la alcaldía cuando la revuelta acabe y eso le va a mantener mucho tiempo arriba. La alarma de llamadas lleva mucho tiempo pitando, pero las órdenes de Bernard son no comunicarse. El jefe de informática quiere que Lucas instale un panel con luces de forma que sepan registrar si la llamada es del siglo XVII o de cualquier otro siglo. Bernard no quiere contacto alguno con el siglo XVII, porque sabe quién está allí. Bernard acaba por marcharse, dejando solo a Lucas. Antes de irse le deja dicho a Lucas que no conteste a nadie en ese servidor ya que Lucas todavía no ha sido presentado como sombra ante los demás jefes y como sombra necesita ser aprobado en su puesto antes de tener autorización. Sin embargo, en cuanto Bernard desaparece, Lucas conecta con el siglo XVII para hablar con Juliet. Volvemos a Walker que sigue intentando hacer funcionar la radio, mejorando las antenas. Shirley pasa a visitar al anciano, acusándole de que no come lo suficiente. Shirley le aprecia y está preocupada por el viejo. Por desgracia, Walker observa que Shirley no está para bromas desde que perdió a su marido y a su jefe. Entre los dos, consiguen realizar una modificación a la radio. La radio empieza a emitir una señal. Escuchan una voz que habla sobre el ayudante Roberts. Deducen que esas voces parecen venir de otro silo. En el siglo XVII, Juliet se ha instalado en la sala de trajes de limpieza que hace ahora de dormitorio para ella. La mujer ha estado buscando materiales que puedan ser útiles. También ha estado explorando otras zonas entre el fondo del silo y el departamento de informática. El silo está arrasado y lleno de cadáveres, es un cementerio. Cuando no puede descansar, trabaja en el compresor de aire o intenta contactar con Lucas. Más tarde, Juliet se despierta cuando huele como solo hace el desayuno. Se levanta, va con él y le cuentan lo que está trabajando y cuál es el plan que tiene pensado. Juliet quiere arreglar uno de los trajes de limpieza, que son herméticos, para sumergirse en las profundidades del silo y activar las bombas que hay abajo y que retirarán el agua rápidamente porque no pueden esperar 2 años. Juliet le promete a Solo que va a mantenerlo ocupado mucho tiempo. Volvemos al siglo XVIII junto a Lucas que está enzarzado en una rutina de estudio de los libros que hablan del mundo pasado, del conocimiento del silo. Está preparándose para ser presentado ante los superiores como la sombra de Bernard y tiene que prepararse para su nuevo puesto a toda velocidad, por lo que ni siquiera puede volver a su casa. No puede salir de allí y hasta le llevan la comida al departamento. En este caso, es Peter Bailin quien le trae una bandeja con el alimento, y Lucas y él mantienen una conversación informal. Peter menciona que el ataque final a Mecánica está muy cerca. Robert Sims va a volar la barricada por los aires y la resistencia va a terminar. Lucas no está muy cómodo con Peter y mucho menos después de escuchar esa noticia, así que se lleva la comida a la sala de control. Juliet le llama y hablan un rato. Lucas le dice que no sabe qué está pasando porque no sale de allí. Juliet trata de decirle que trabaja para un loco, que Lucas tiene que hacer todo lo posible por quedarse en el bando correcto, pero para Lucas las cosas no están tan claras.
Juliet le dice a su amigo que va a estar ausente un tiempo. Tiene un proyecto en marcha y va a tener que ausentarse unos días. En el departamento de mecánica, Shirley y Walker siguen escuchando la radio. De algún modo han conseguido conectar con una señal y no saben muy bien a quién pertenecen esas voces. Parece gente de otro silo o gente que vive fuera. Walker reflexiona sobre la existencia de otros hilos. Es una verdad brutal. De repente, algo explota y el viejo queda conmocionado y aturdido. Jenkins va a buscar al viejo jefe de electrónica. Recogen como pueden la radio, la antena y escapan para replegarse aún más dentro del departamento. Walker está aturdido, no sabe qué coger. Su habitación está llena de tesoros, pero no hay tiempo, y escapan a toda prisa con lo indispensable. En el siglo XVII Juliet y Solo van a probar el plan de sumergirse en las profundidades para activar las grandes bombas de mecánica. Juliet se ha puesto el traje de limpieza reajustado para servir como traje de buzo y Solo se va a quedar arriba para ir soltándole la cuerda y mantener el flujo de aire a medida que Juliet vaya descendiendo hasta las profundidades de mecánica. Tanto ella como Solo tienen radios para comunicarse y poder coordinarse. La operación es delicada porque Juliet tiene que arrastrar consigo un cable de corriente para poder alimentar las bombas del fondo. De este modo, se preparan, con Solo arrancando el motor de bombeo de aire, que retumba con estrépito en las paredes del silo y Juliet se sumerge con la ayuda de unos lastres, ya que el traje de limpieza está hinchado a causa del aire que se bombea dentro. Volvemos a la perspectiva de Lucas, que sigue examinando libros, estudiando protocolos de actuación y aprendiendo todo lo relativo a su nuevo puesto como jefe del silo. Todo lo que lee le parece horrible, la documentación incluye disciplinas tales como persuasión colectiva, control mental o control demográfico. Lucas, pese a todo este conocimiento, tiene preguntas para las que no encuentra respuestas como por qué existen los silos y qué pasó para que la humanidad acabara allí. Lucas habla con Bernard acerca del tema, pero su mentor no quiere facilitarle la información porque dice que lo que sucedió no importa. El pasado es algo sobre lo que no se puede actuar, pero sobre el futuro se puede hacer algo. Bernard quiere que Lucas estudie los protocolos para los jefes porque eso contiene información sobre cómo influir con éxito en el futuro. La historia vuelve a Juliet, que acaba de sumergirse en el agua y se hunde en el fondo como una piedra. Cuando llega al fondo de la escalera y del silo, mientras está sumergida, Juliet piensa en muchas de las cosas que están pasando, en sus objetivos y en lo que desea de verdad. Piensa en sus amigos, en el caos que se desarrolla ahora en su silo. Ella desea un silo nuevo, uno sin mentiras. Piensa que su objetivo es la venganza y reflexiona acerca de lo vacío que es ese objetivo. Juliet juega con la idea de que puede quedarse allí, empezar una nueva vida, revivir aquel silo muerto. Mientras tanto, flotando en el vacío frío del fondo, Juliet empieza a encontrarse con cadáveres de los anteriores habitantes. Sigue adelante con el cable y el tubo, luchando con la ingravidez y la resistencia de la carga. Finalmente llega a la bomba y empieza a trabajar en ella, tratando de fijar el cable. Cuando está en medio de la operación, se da cuenta de que la válvula que bombea aire ha dejado de funcionar. A través de la radio, Juliet empieza a llamar a Solo para preguntarle qué ocurre. Juliet sigue trabajando lo más rápido que puede. Aunque se apresura en su tarea todo lo que puede, Juliet constata que el traje empieza a perder presión. Walker, Shirley, Jenkins y los demás rebeldes que resisten en el departamento de mecánica del siglo XVIII, retroceden al interior del departamento, hasta la sala de control del generador. En aquella sala tienen energía para continuar resistiendo durante semanas. Tanto Shirley como Walker están obsesionados con las transmisiones que han escuchado en la radio. Quieren enseñarle esas transmisiones a los demás, así que empiezan a montar la radio allí. La radio, una vez montada, no les ofrece ninguna señal. De repente, mientras Shirley juega con la antena para intentar encontrar algo, aparece la voz de Juliet. Al reconocer la voz, Shirley empieza a llorar de alegría. De vuelta con Juliet, el problema con la válvula y el aire no se soluciona. Solo no contesta a sus llamadas cada vez más desesperadas. Juliet ha acabado el trabajo, pero teme que no va a poder hacer el camino de vuelta, no le va a quedar suficiente aire, pese a que el traje, hinchado como un globo, aún le permite tener un suministro que cada vez estará más envenenado. De repente, Juliet se acuerda del cuchillo. En medio de la oscuridad, Juliet empieza a cortar los lastres para intentar escapar lo más rápido posible. Sola en la oscuridad y sin apenas aire, Juliet lucha con todas sus fuerzas para cortar los lastres mientras su cuerpo, como un globo, ingrávido, se empeña en golpearse contra paredes y techo. Juliet empieza a entrar en pánico. Está allí,
sola en la oscuridad, en medio de una sopa fría llena de cadáveres, sin aire suficiente para volver a la superficie y luchando contra su propio cuerpo. La narración salta a Lucas, que ha hecho una pausa en su intensiva labor de estudio para charlar un rato con su madre. Bernard está con ellos. Ha hecho llamar a la mujer, que ha subido hasta informática para visitar a su hijo y así aliviar un poco la presión que siente la nueva sombra del jefe del silo. Finalmente, Bernard quiere que Lucas se examine para ser nombrado oficialmente como su sustituto, así que ambos vuelven a la sala de control del silo donde Bernard hace una llamada para que los superiores del silo 1 realicen el examen. Lucas se sienta frente a la radio que conecta con ellos. Una voz monótona, y de algún modo modificada, empieza a hacer preguntas a Lucas. Le pregunta sobre los objetivos del silo. Las respuestas de Lucas, que ha preparado antes con Bernard, se basan en mantener el status quo y hacer todo lo posible por seguir los protocolos establecidos en su libro de órdenes. Cuando acaban las preguntas, un poco obvias y predecibles, la monótona voz del silo 1 le pregunta a Lucas si sabe qué es lo peor del trabajo. Lucas dice que no lo sabe. La voz responde que lo peor de su labor es ver cómo una de las luces que identifican los silos se apaga en el panel que tiene enfrente. La voz le da la bienvenida a la Operación 50 del orden mundial. Luego la voz le pregunta a Lucas si tiene dudas. Lucas pregunta a la voz del silo 1 cómo empezó todo. La voz responde a la pregunta con otras preguntas. Lucas razona sobre esas preguntas y formula las deducciones que realmente tiene en la cabeza. La voz dice que solo hay 50 silos en todo el mundo y todos están allí, muy cerca de su silo, en una fracción muy pequeña de terreno. Lucas deduce entonces la respuesta a su propia pregunta. La deducción que hace Lucas es terrible. Si solo ellos se salvaron, es porque fueron los únicos que pudieron prepararse. Si fueron los únicos que se prepararon, es porque eran los únicos que lo sabían, por tanto, la gran revelación es que fueron ellos mismos los que desencadenaron el desastre. La voz del silo 1 confirma a Lucas este temor. Antes de despedirse, le dice a Lucas que abandone su estudio de las estrellas. Es innecesario, ya saben todo sobre ellas. En el departamento de mecánica, Walker y Shirley escuchan la voz de Juliet pidiendo ayuda a Solo. Shirley no comprende cómo la voz de su amiga puede seguir ahí, no comprende que su voz se está recogiendo al mismo tiempo desde el otro silo. Shirley desconoce cómo funciona esa tecnología. Walker, sin embargo, está llorando y riendo de pura felicidad al saber que su discípula está viva. Shirley pregunta si, además de escuchar a Juliet, podrían hablar con ella. Walker responde que no, porque se ha dado cuenta que el circuito del transmisor se ha quedado en su taller. Walker recuerda que en las minas del silo podría haber un transmisor de unas reparaciones que hizo no hace mucho tiempo. Shirley dice que va a ir a buscarlo. Shirley sale de la sala del generador. Cuando se dirige hacia la mina, Jenkins le dice a Shirley que van a volar la escalera. Shirley tiene 5 minutos para encontrar lo que busca, así que sus pies vuelan por el camino. Finalmente encuentra los transmisores, pero el caos se desata cuando vuelan la escalera y la lucha vuelve a estallar. En el siglo XVII, Juliet sigue luchando contra la oscuridad y la ingravidez. A tumbos, evitando los obstáculos, se ayuda del tubo del aire que asciende hasta la superficie luchando por ganar cada centímetro. Mientras avanza, se da cuenta que el aire se está agotando, que no queda nada. Llega a la escalera del vestíbulo cuando sufre el primer espasmo por la falta de aire. Aún quedan muchos metros de ascensión y no dispone de oxígeno para sus pulmones, que luchan por tragar, pero solo respiran toxinas. El tubo de respiración se desmorona y cae al fondo, su cordón umbilical cae desenganchado. Juliet se acuerda del cuchillo, se le ocurre que es mejor respirar agua que las toxinas que la pueden hacer desmayarse. Con una necesidad de tragar abrumadora, raja el traje para poder liberarse del ambiente interior del traje. De forma milagrosa, Juliet se percata que bajo la espiral de la escalera aún quedan burbujas de aire atrapadas tras la inundación. Abre el traje con el cuchillo y se lanza a la pequeña bolsa de aire. Más adelante, en su ascensión, encuentra algunas bolsas más. Penosamente, siguiendo la escalera y las pequeñas bolsas de aire, asciende hasta la superficie, mientras carga con el traje inundado que, después de ser rajado y quedar abierto, se llena de agua y se convierte en un lastre. Milagrosamente consigue avanzar de esta manera, y llega a la superficie suplicando ayuda a Solo. Sin aliento, helada y sin ayuda, sube los últimos escalones sin escuchar ningún ruido. No escucha el ruidoso compresor que se suponía debía suministrarle el indispensable oxígeno. Al llegar a la plataforma, encuentra a Solo desmayado, con una fea herida en la cabeza.
Le llama, y solo empieza a reaccionar. Parece que solo está peor que ella. El pobre hombre, apenas consciente, responde diciendo que no se llama Solo, que se llama Jimmy. Al final es Juliet quien tiene que ayudar al pobre hombre, que está totalmente desorientado. El compresor tras él está saboteado y humeando. Lucas y Bernard hablan sobre el nuevo puesto y las consecuencias que deben asumir, las decisiones que ambos tienen que tomar para mantener el orden en el silo y poder continuar con su vida. No pueden contarle a la gente del silo todo lo que saben porque, si lo supieran, esa gente se hundiría, no sería capaz de desarrollar su trabajo y continuar con su vida. Bernard dice que lo ha visto antes, él mismo fue testigo de cómo otros silos habían caído por contar la verdad a sus ciudadanos, que al final acabaron rebelándose y compraron un ticket para su propia autodestrucción. Menciona que eso les ocurrió a los del siglo X. Lucas está atónito. Siglos antes alguien decidió que debía matar a millones de personas y encerrarse allí. Bernard le sugiere que se concentre en el futuro. Ellos dos no son los cabrones dementes que cometieron ese tremendo genocidio. Bernard no quiere ni puede asumir esa acción, pero Lucas repone que ellos están colaborando con los que sí lo hicieron, la gente del siglo I, los que dirigen la Operación 50 del orden mundial. Bernard cuenta que antes de los silos había un país enorme, una gran potencia que empezaba a declinar y que decidió que, para preservar su modo de vida e imponerse a los demás, debían prepararse para cometer aquel genocidio y llevaron a término todo aquel plan con los silos y el suicidio posterior. Bernard dice que a veces es necesario matar para sobrevivir. El jefe del silo le dice a su sombra que su tarea podría conllevar acciones muy parecidas a esa. Ese es el juego al que hay que ceñirse, porque si no, solo queda la opción de luchar entre ellos por los pocos recursos que quedan, y consumir esos pocos recursos en la lucha. Es mejor seguir con las normas, hacer unos pocos sacrificios necesarios y continuar con la vida tal y como se les ha impuesto desde su nacimiento. Es cruel, pero no pueden elegir. Lucas empieza a comprender de forma profunda lo que conlleva la tarea que acaba de asumir al jurar su cargo. Cuanto más trata de procesarlo, más le pesa. En el departamento de mecánica del siglo XVIII, Shirley consigue llegar con los transmisores hasta la sala del generador, donde Walker se queda impresionado al verla llegar medio herida, sangrando y conmocionada. Walker instala los transmisores e intenta hablar por la radio. Una voz desconocida le contesta. Walker le pregunta quién es. La voz responde que es nadie y que han acabado con su amigo, refiriéndose al parecer al noqueado Solo, del que ellos no saben nada. En el siglo XVII, Juliet apenas puede moverse debido a que el traje está lleno de agua. Sus fuerzas están al límite y el frío agua le está arrancando todo el calor que queda en su cuerpo. A duras penas, Juliet usa su cuchillo para rajar el resto del traje y sacar el agua que ha entrado en él. Con el cuchillo, Juliet consigue sacar chispas del compresor roto al que riega con gasolina para hacer un fuego y conseguir calentarse. Así, despacio, el calor de la improvisada hoguera la hace recuperarse. Cuando la gasolina se acaba, Juliet se encuentra mejor pero es consciente de que está muy débil. La muerte ha pasado rozándola de varias formas, por asfixia y por hipotermia. El pobre Solo sigue medio inconsciente y no acaba de reponerse del ataque que ha recibido. La muda de ropa y el alimento que trajeron para cuando Juliet saliera del agua, no está por ninguna parte. Juliet empieza a asistir a Solo, que no sabe ni dónde está. Juliet le limpia la fea herida de la cabeza. Le pregunta de qué se acuerda. Solo dice que ha sufrido un ataque, y jura que no está loco. No puede creer que aún exista alguien más viviendo allí. En la sala de control del siglo XVIII, Lucas no puede continuar estudiando la orden porque casi no puede digerir todo lo que está averiguando y asumiendo. Mira la radio de comunicación entre los silos, los 50 mundos diferentes alrededor del suyo. Lucas siente más soledad que nunca, quiere hablar con Juliet, discutir todo esto con ella, pero no puede. Lucas encuentra la obra de teatro de Romeo y Julieta, un librito que representaba la obra en honor a la que Juliet recibió su nombre. Aquella copia de la obra perteneció a Juliet. Lucas hojea el texto mientras busca algún pasaje que pueda reflejar su lúgubre estado de ánimo. En él encuentra el nombre de George escrito. Lucas, de repente, empieza a sentir una punzada de celos. Usa sus privilegios para buscar en los servidores y da con un George que había trabajado en mecánica y nunca se había casado. Lucas comprueba que aquel tipo estaba muerto, pero sigue indagando en sus datos hasta deducir que aquel hombre había sido amante de Juliet. Ella había colaborado con el anterior sheriff Holston para resolver su muerte. Juliet, en el siglo XVII, sigue intentando recuperarse tras la inmersión.
Tanto ella como solo han empezado a ascender desde el fondo del silo. La pobre Juliet apenas puede tenerse en pie después de tanto esfuerzo y siente que su cuerpo se enfría cada vez más. Le tiemblan los hombros, y el cuchillo que aún lleva en la mano, no para de estremecerse. Al llegar a las granjas, Juliet descubre que las lámparas de crecimiento, que ya había conectado a la energía de informática y había estado dándoles de comer en los últimos días, están apagadas. Al entrar a investigarlo y buscar agua para Solo, que está casi deshidratado, Juliet descubre que el temporizador que controla las luces está apagado. Lo conecta y las luces vuelven a funcionar. Se pone a buscar agua para Solo y algo de comida mientras piensa en que van a quedarse allí para descansar, calentarse, alimentarse y recobrarse de tan lamentable estado. Cuando Juliet está buscando por allí alguna forma de calentarse, escucha algunos ruidos y chasquidos. No tarda en detectar que esos ligeros y distantes susurros, en realidad pertenecen a alguien. Hay más gente allí, en la zona de las granjas. Solo le había contado que quien le golpeó y saboteó el compresor era como él. Juliet va armada, así que se prepara para el encuentro en caso de que se tope con más de una persona y tenga que defenderse. Juliet empieza a deslizarse por la zona en busca de otras personas y finalmente da con un chico de 14 o 15 años. El chico no es el único que está allí. Hay un grupo de niños con él, que se abrazan y se apiñan en un rincón. El chico intenta atacar a Juliet, sin mucho éxito. Juliet detiene el ataque al ver que los niños están mucho más asustados que ella. Se trata de 5 niños y un bebé. Juliet empieza a interrogarlos. Piensa que debe haber alguien más con ellos. Otra gente adulta. Cuando al fin los niños se deciden a hablar con ella, le dicen a la mujer que no hay adultos. El chico que la había atacado lleva la llave inglesa de Solo, y deduce que fueron ellos los que lo atacaron en el fondo del silo. El chico se identifica como hijo de Rick el fontanero, dice con orgullo. Juliet ve que los niños también aún tienen las posesiones robadas, su mochila y la ropa. Los niños se muestran hoscos y salvajes. Afirman que Juliet y Solo son muy ruidosos y le dicen a la mujer que se vaya lejos y se lleve sus ruidos raros. Juliet deduce que se refiere al compresor que le suministraba aire al traje. Una niña de no más de 15 años, lleva un bebé. Niños que tienen niños, piensa Juliet, y se acuerda de su tiempo en la guardería de sus padres. Cuando Juliet abre la bolsa, escucha un zumbido procedente de la radio. Es la voz de Walker que habla por la radio llamándola por su nombre. En la sala del generador del siglo XVIII, la radio de Walker empieza a reproducir la voz de Juliet, que finalmente contesta a sus llamadas. Walker se pone a llorar y le pregunta a su discípula dónde está. Juliet le dice que está en el siglo XVII, y les cuenta que hay otros hilos. Walker responde que ya lo saben, porque llevan un rato recibiendo emisiones de radio de otros hilos. Juliet le pregunta por el levantamiento del que estuvo hablando con Lucas, y Walker le explica que aún continúa. Están arrinconados. Shirley le cuenta a Juliet qué es lo que ha pasado. Juliet le pide a su amiga que salga ahí fuera y pare la pelea. El siglo XVII está desierto, allí todos murieron porque se produjo un levantamiento que acabó con todos muertos. Juliet no quiere que la gente pelee por ella. Es necesario detener toda esta situación. En ese momento, la seguridad del silo arremete y penetra las defensas de los rebeldes de mecánica. Es demasiado tarde. Pronto la pelea habrá acabado. Lucas sigue en su puesto. Bernard se pasa a visitarle para llevarle unas cartas de su madre. Lucas ha escuchado que Sims ha finalizado el asedio. Hay docenas de muertos y el triple de prisioneros. Hay tanta gente retenida que habían tenido que habilitar un nivel entero para encerrarlos. Habría limpiezas durante años. Lucas le pregunta a Bernard sobre una investigación, la muerte de George Wilkins. Cuando Lucas menciona el nombre, a Bernard le cambia la cara. El jefe Bernard le pregunta por qué le interesa. Lucas intenta disuadirle, pero Bernard empieza a hablar sobre George. Bernard dice que ese hombre era peligroso, un hombre de ideas que extendía el caos y las dudas en la gente. George no había muerto, le habían asesinado. George quería realizar una excavación, quería seguir excavando hasta el nivel 150 y luego el 160. Lucas reconoce que fue Bernard quien lo eliminó, porque habla de ese hombre como un virus. Atajar ese tipo de amenazas, según Bernard, es su principal tarea. Bernard afirma que el levantamiento actual no había sido tan malo como el anterior.
Afirma que pronto todo volverá a la normalidad y harán que la gente olvide todo. Ha ocurrido otras veces antes. Antes de que Bernard se marchase, Lucas le pregunta si fue él quien ordenó la muerte de George Wilkins. Bernard le responde que eso no tiene importancia. Lucas dice que para él sí la tiene. Bernard le pregunta si está reconsiderando su compromiso con la labor. Lucas dice que no, pero que está cansado. Lleva un mes encerrado en esa sala y necesita salir. Bernard le pregunta si quiere salir fuera, prácticamente le ordena que se lo pida si así lo quiere. Lucas le pide salir de ahí. Inmediatamente, Bernard saca una radio y habla por ella con el sheriff Baggins. Le dice al sheriff si ha escuchado cómo Lucas pedía salir. Bernard, por supuesto, se refiere a salir del silo para limpiar. En el silo 17, Juliet, solo y el grupo de niños, suben niveles por la escalera mientras ella realiza intentos inútiles de contactar con sus amigos de mecánica del silo 18. Juliet ha prometido al grupo de niños que va a cuidar de ellos, que puede proporcionarles buena comida y muchas comodidades. El grupo hace una parada para aliviar sus necesidades en el nivel 54 y Juliet, que no para de darle vueltas a la cabeza, intranquila por la abrupta interrupción de las comunicaciones, decide que necesita hablar con Lucas a través de la radio de la sala de control del silo. Juliet cree que esa radio es peligrosa, que puede utilizarla para muchas otras comunicaciones. De este modo, Juliet pone a los niños a cargo de solo y decide adelantarse para llegar cuanto antes a la sala de control. Juliet acelera el paso a pesar de que está casi exhausta a causa de los padecimientos de aquel día. Casi en estado de desmayo, llega a la sala de servidores, luego a la sala de control, encuentra la radio grande y la enciende. Mueve un dial y empieza a llamar a Walker. Juliet escucha una voz, pero al principio no la reconoce. La voz ordena que se apaguen todas las radios y le contesta a Juliet que deberían mandarla a limpiar. Es Bernard. Bernard le dice a Juliet que hay mucha gente que va a salir a limpiar, que sus amigos han fracasado. También le informa que Lucas ha sido envenenado por ella y que va a ser el primero en salir a limpiar. Bernard dice que ha encontrado los objetos personales de Juliet que llevaba Lucas. Y Bernard afirma que él personalmente se va a encargar de construir el traje con el que Lucas va a salir a limpiar. Lucas y Peter Bailins suben por la escalera rumbo a la comisaría. El sheriff escolta a Lucas hasta la celda de los limpiadores, mientras a su alrededor el silo 18 recupera parte de la normalidad perdida tras la revuelta. Lucas juega con la idea de saltar por la barandilla de la escalera y acabar con todo. En mitad de la ascensión, la radio del sheriff empieza a arrojar la voz de Juliet. Luego sigue la voz de Bernard ordenando que apaguen los aparatos. Peter reduce el volumen, pero no apaga la radio y tanto Peter como Lucas escuchan la conversación de Bernard llena de oscuros secretos sobre el silo. La conversación entre Juliet y Bernard deja consternados y pensativos a los dos hombres. Juliet despierta junto a la radio. Se ha desmayado de pura extenuación, rendida al agotamiento y la indignación. Solo está con ella, y es él quien la ha despertado. Juliet está tan desorientada, que no está segura ni qué día es. Con la ayuda de Solo, van hasta la sala de trajes. Juliet dice que tiene que volver a salir fuera del silo. Quiere ayudar a Solo, quedarse con él y ayudar también a los niños, pero tiene que salvar a su amigo Lucas, que está en peligro de muerte. Deben preparar trajes nuevos y una manta especial para poder proteger a Lucas. Juliet le pide a Solo que traiga toda la cinta térmica que pueda encontrar. La cinta térmica buena, la de suministros. Solo está triste por la marcha de Juliet, pero ella trata de calmarlo y le asegura que volverá a buscarlos a él y a los niños. Ella misma duda que pueda sobrevivir, pero no puede decírselo al hombre porque no quiere desmoralizarle. Solo es un hombre fiel y sensible, y hace todo lo que puede para ayudarla. El hombre promete que cuidará de los niños, pero admite que está muy triste porque empezaba a acostumbrarse a ella. Juliet le da las gracias a Solo por haberla ayudado tanto. Con el traje preparado, Juliet se pone el casco. Antes de marcharse, llama a Solo por su nombre, Jimmy. Al salir fuera, Juliet consigue orientarse gracias a los cascarones de los edificios que ve en el horizonte. Juliet se mueve deprisa porque está amaneciendo. Es casi la hora habitual a la que se realizan las limpiezas en el silo 18. Ahí fuera, en el yermo, la amplitud de la tierra impresiona a la mujer, acostumbrada a vivir en un agujero, a tener paredes a su alrededor. Finalmente llega al lugar donde Holston y Allison permanecen tendidos en su descanso eterno. De repente,
Juliet escucha el ruido de las compuertas de la esclusa. Juliet se aproxima al acceso al siglo XVIII, y ve a Lucas arrodillado en el suelo con su traje. No había salido al exterior y el hombre estaba dispuesto a quedarse en la entrada para inmolarse con las llamas de esterilización que siguen a la expulsión del gas argón. Juliet se lanza dentro de la esclusa sin pensar. La compuerta se cierra con ellos dentro y las llamas de esterilización se preparan para llenar el hueco de fuego. Juliet, que ha llevado una manta de cinta térmica para proteger a Lucas, intenta cubrir a su amigo y a sí misma. La manta es demasiado pequeña para albergarlos a los dos. Lucas se revuelve cuando ella se acerca, como si tuviera miedo de Juliet. Las llamas empiezan a llenarlo todo. Juliet empieza a quemarse, y como puede, trata de taparse con la manta, pero aún así queda herida. Tras acabar la esterilización del cubículo, Juliet se arrastra hasta el cuerpo de su amigo, que no había podido cubrirse de ninguna manera. Mira atónita, entre el dolor de las quemaduras, que su amigo no lo ha conseguido. El limpiador ha quedado totalmente calcinado. Cuando se acerca a él, descubre con sorpresa que el hombre que está allí tendido, muerto y abrasado no es Lucas. La compuerta del siglo XVIII se abre y unos brazos tiran de ella para arrastrarla dentro. Juliet está mal herida a causa de las quemaduras, medio desmayada ve que las cosas pasan muy rápido. En el interior del silo, Juliet permanece en cuidados intensivos. La administran analgésicos y le aplican todos los cuidados necesarios en su situación. Ve a Lucas dentro del silo, y luego en la enfermería del nivel 33. Cuando Juliet empieza a recuperarse, Lucas le cuenta todo lo que ha sucedido. Peter Bailins había escuchado la conversación entre Juliet y Bernard. Después de aquello, Lucas y Peter tuvieron una conversación acerca del silo y Lucas le contó lo que sabía. Peter era un buen hombre. Era un buen hombre y además era una autoridad dentro del silo. Lucas tenía pruebas de que Bernard había ordenado matar a George Wilkins, y estaba dispuesto a escuchar todas las explicaciones de Lucas. Al final, el sheriff había decidido hacer verdadera justicia. El limpiador expulsado no había sido Lucas, sino Bernard Holland. Era el jefe de informática quien había ardido en la entrada del silo. Mientras Juliet estaba convaleciente, se habían celebrado unas elecciones. Esas elecciones estaban organizadas para que Bernard se presentara y las ganara, pero tras la expulsión y el retorno de Juliet al silo, las elecciones iban a interrumpirse. Sin embargo, la gente del silo se presentó a votar de todos modos. La gente quería votar por ella. De esta forma, le dan la noticia a Juliet de que ahora es la nueva alcaldesa del siglo XVIII. Ella casi no se lo cree y no sabe muy bien si asumir el cargo, pero, al final, entre Peter y Lucas la convencen. Juliet quiere darle una oportunidad a la verdad. Quiere que todos se unan, que se acabe la compartimentación de la información. Es necesario contarle a todos lo que de verdad ocurre, explicarles por qué están allí. Juliet le pide a ambos hombres que la apoyen en eso. Ahora se trata del siglo XVIII, su silo, contra los que montaron toda aquella operación, la Operación 50 del orden mundial. La historia acaba con Juliet y Lucas besándose entre lágrimas de felicidad. Tienen una gran tarea por delante, pero ahora pueden hacerla juntos. En el epílogo de la historia volvemos al siglo XVII donde Liz, una de las niñas que Juliet rescató, observa cómo la inundación del fondo del silo empieza a desaparecer. La niña sale corriendo para abrazar a Solo y contarle la buena noticia. Una vez contada la historia, llegó la hora de dar mi opinión. Espejismo es una buena novela de misterio, ciencia ficción y distopía, por este orden. La historia es su principal fuerte, los personajes son creíbles pero al ser realistas y falibles, no son muy memorables. Para mi gusto, lo mejor de todo es la trama, cómo se desarrolla y genera una sucesión de misterios que quieres ver cómo se resuelven. En cuanto a esto, los misterios que se proponen acaban respondiéndose de forma satisfactoria, no como en algunas famosas series, pero un problema que tiene esta novela es que aunque se responden a las preguntas, muchas no se responden en este libro. La historia deja demasiadas preguntas en el aire, pero dado que se responden más adelante, podríamos hablar de que es un problema menor. En cuanto a temas, trata unos cuantos. Habla sobre el control de la ciudadanía, el control de la natalidad y el control de la información. También habla sobre el carácter humano, la tendencia de las autoridades a controlar a su población y de las poblaciones a buscar la verdad.
La obra parece lanzar la tesis de que siempre acaba apareciendo gente que se pregunta por qué las cosas son así, qué límites tiene la sociedad, por qué existen y por qué se ocultan ciertas verdades. Dentro de esta tesis se propone que la curiosidad humana es como un virus que se contagia, que acaba carcomiendo las mentes de los que se ven expuestos a ciertas preguntas, preguntas muy específicas, y también la tendencia de ciertas personas a mirar más lejos, más allá de lo evidente. Imaginar es peligroso, sobre todo si lo que imaginas choca con lo que la autoridad o el status quo dictan. Por otro lado, se toca el tema de las conspiraciones, la búsqueda de la libertad, la búsqueda de la trascendencia como especie y el individualismo como única forma de alcanzar esa libertad y salir de ese orden aplastante que a veces se impone como un martillo. Esta primera entrega sabe ser interesante, que sigas pasando páginas y que te enganchen los acontecimientos que se describen, pero sobre todo el ambiente y el mundo en el que un grupo humano vive. La construcción del silo, de la forma de vida y de las costumbres y tradiciones que hay en él, son muy apreciables y perfectamente comprensibles. No hay grandes extravagancias y el autor tiene mucho apego por la verosimilitud acerca de la forma de vivir en un lugar como ese. En general y para acabar, Espejismo es una buena historia que merece mucho la pena. Si te gustó este análisis, considera dejar un buen like y suscribirte para más contenido. Estaré publicando más análisis sobre relatos, libros, cómics o películas cada pocos días, así que permanece atento y sígueme en redes sociales para mantener el contacto. ¿Disfruta de la vida y del arte? Nos vemos pronto.